Desde tiempos ancestrales, los seres humanos han buscado comprender el sentido de su existencia, indagando sobre quiénes somos en realidad y cómo lograr una vida verdadera y satisfactoria. Carl Jung, uno de los mayores pioneros en el estudio del inconsciente, nos transmitió una enseñanza profunda que sigue teniendo un impacto considerable. En cada individuo reside una faceta olvidada, una parte de su ser que quedó relegada a la niñez y que afecta de manera silenciosa todas sus decisiones, sentimientos y vínculos. Muchos individuos viven sin ser conscientes de que su niño interior sigue presente, esperando ser visto, escuchado y sanado. Jung nos mostró que nuestra mente está formada por diversas partes, y una de las más influyentes es esa dimensión infantil que llevamos dentro. Cuando esta niña interior sufre una herida, ya sea por rechazo, abandono o dolor, esa marca se transforma en una sombra que, sin que lo notemos, influye en nuestra vida adulta. Sin ser conscientes, caemos en ciclos de conductas repetitivas, reaccionamos de manera exagerada en ciertos momentos y sentimos un vacío profundo que parece imposible de llenar. Piensa por un instante en lo que era ser esa niña otra vez. Rememora cómo te sentías cuando no tenías temor de mostrar lo que sentías, cuando tenías fe en el mundo y la vida te parecía llena de maravillas. ¿En qué momento dejaste de ser así? ¿Cuándo comenzaste a pensar que era necesario ocultarte, resguardarte o cambiar para ser aceptada? Jung nos explica que estas vivencias no se desvanecen, sino que quedan guardadas en el inconsciente, afectando cada decisión que tomamos. Esa niña interna no permanece en el pasado, se hace presente en cada vínculo que estableces en el presente. Es posible que hayas observado que, aunque trates de cambiar, continúas atrayendo parejas que te generan inseguridad, que no te aprecian o que te dejan con la sensación de que nunca eres suficiente. O tal vez, en el entorno profesional, te resulta difícil establecer límites. Tienes la sensación de que necesitas esforzarte demasiado para obtener el reconocimiento que mereces o cualquier comentario negativo te afecta más de lo que sería esperado. Todas estas respuestas tienen su origen en un lugar más profundo, las cicatrices de tu niña interior. Jung identificó que la única forma de liberarnos de estos comportamientos es confrontarlos directamente. En vez de hacer caso omiso de esa niña interna o de reprimir su sufrimiento, es necesario brindarle un espacio donde pueda hablar, expresarse y sanar. Al hacerlo, ocurre algo sorprendente. Nuestra forma de ver el mundo cambia, nuestras relaciones se transforman y la vida ya no parece una lucha interminable. Tal vez te preguntas, ¿cómo se sana la niña interior? La respuesta está en la reflexión personal y en la aceptación de tu propia historia. Primero, es fundamental reconocer su existencia. Siempre que experimentes miedo irracional, inseguridad o una tristeza intensa, en lugar de reprimirlo, pregúntate, ¿qué aspecto de mí está viviendo esta sensación? ¿De dónde proviene este sentimiento? En ocasiones, la respuesta puede llevarte a recuerdos de tu niñez, a situaciones en las que sentiste que no era suficiente o que debías cambiar para ser querida. Jung hablaba sobre la influencia de los símbolos y el lenguaje del inconsciente. Con frecuencia, nuestra niña interior se expresa a través de sueños, emociones o incluso de patrones que se repiten en nuestra vida. Si te detienes a observar, notarás que hay situaciones que parecen regresar una y otra vez, como si la vida estuviera tratando de comunicarte algo que aún no estás lista para oír. Curar a tu niña interior no es algo que se logre en un solo día. Es un compromiso continuo contigo misma. Implica dejarte experimentar lo que antes sentías que debías esconder. Es brindarte cariño y compasión, hablándote con la suavidad con la que consolarías a una niña pequeña temerosa. Significa permitirte disfrutar, reír sin temor a la crítica y acercarte a la esencia más auténtica de ti mismo. Al comenzar ese proceso, sucede algo increíble. Tu esencia femenina se libera. Jung afirmaba que todos los seres humanos tienen una parte masculina y una femenina. La energía femenina no tiene que ver con el género, sino con una cualidad profunda del ser. Es la habilidad de recibir, de fluir con la vida, de nutrir y crear desde el corazón. Sin embargo, cuando nuestra niña interior está herida, esta energía se bloquea. Nos volvemos rígidas, desconfiadas y nos resulta difícil abrirnos completamente a la vida y al amor. El mundo actual nos ha enseñado a ser resilientes,
autónomas y autosuficientes. Si bien estas características son valiosas, cuando se llevan al límite, nos alejan de nuestra verdadera naturaleza femenina. Nos habituamos a vivir en un estado de vigilancia constante, siempre en modo de defensa, sin darnos el permiso de simplemente existir. Jung nos señala que la verdadera fortaleza no reside en aislarnos, sino en permitirnos experimentar nuestras emociones, en abrazar la vulnerabilidad con sabiduría y en restablecer el vínculo con nuestra intuición. La curación de la niña interior es fundamental en este camino. Actúa como el puente que nos guía hacia nuestra autenticidad. Cuando esa niña se siente protegida, cuando sabe que no será rechazada ni abandonada, encuentra el valor de expresarse sin temor. Esa es la verdadera esencia femenina en su forma más genuina. Una energía atrayente, fuerte y creativa que no tiene que pelear ni probar nada, porque simplemente existe. Cada avance que haces en el proceso de sanar a tu niña interior te acerca a una vida más genuina. Sin embargo, este recorrido demanda coraje, ya que te obliga a enfrentar esas heridas que has intentado evitar. Implica dejar de depender de la aprobación externa y comenzar a ofrecerte a ti misma el amor que siempre has deseado. Jung nos mostró que el proceso de individuación, el camino hacia la realización personal, no se trata de transformarnos en algo diferente, sino de redescubrir quiénes hemos sido siempre antes de que el mundo nos dictara lo que debíamos ser. Conforme sanas, experimentarás transformaciones significativas en tu vida. Comenzarás a rodearte de personas que realmente te aprecian, porque ya no tolerarás menos de lo que mereces. Dejarás de depender de la validación externa, ya que comprenderás que eres suficiente tal y como eres. Lo más relevante es que podrás volver a saborear la vida con plena conciencia y satisfacción. Este no es un camino inmediato ni constante. Habrá momentos en los que experimentarás tranquilidad y otros en los que sentirás que has dado un paso atrás. Pero cada avance importa. Cada vez que optas por tratarte con cariño en vez de con juicio, cada vez que eliges prestarte atención en lugar de desoírte, estás sanando. Esa sanación no solo cambia tu vida, sino que también influye en las generaciones venideras. Cuando una mujer sana su niña interior, destruye los patrones heredados de generación en generación y se convierte en una fuente de inspiración para las demás, demostrando que es posible vivir desde la autenticidad y el amor propio. La interrogante es, ¿estás preparada para dar ese primer paso? ¿Estás dispuesta a mirar en tu interior y acoger a esa niña que ha estado esperando ser reconocida y amada? La respuesta está dentro de ti y el momento para comenzar es ahora. El proceso de sanar a la niña interior no se trata solo de revivir el pasado, sino de cambiar la manera en que te relacionas contigo misma. Hoy en día, muchas personas asocian la sanación con revivir las heridas, pero en realidad se trata de otorgarles un nuevo sentido. Jung nos enseñó que la mente posee una extraordinaria capacidad de autorrecuperación, siempre y cuando le permitamos integrar aquello que hemos reprimido durante los años. Hemos aprendido a pasar por alto nuestra propia voz. Fuimos educadas en un entorno que nos enseñó que teníamos que ser fuertes, que no debíamos mostrar vulnerabilidad, que era necesario adaptarnos a las expectativas de los demás para recibir amor o aceptación. Sin embargo, cada vez que lo hicimos, cada vez que nos traicionamos para encajar, nuestra niña interna se sintió rechazada. Ese rechazo, aunque no siempre lo percibimos de manera consciente, continúa influenciando nuestras elecciones, nuestras conexiones y la forma en que vemos el mundo. Si prestas atención, notarás que muchas de las reacciones que experimentas hoy no provienen de la mujer adulta que eres ahora, sino de esa niña que sigue buscando seguridad. Quizás has sentido una cierta inquietud cuando alguien se aleja, como si, en el fondo, temiera ser dejada atrás. Tal vez evitas los desacuerdos a toda costa porque, cuando eras pequeña, aprendiste que mostrar tus sentimientos podía ocasionar rechazo. O tal vez te has vuelto tan independiente que te resulta difícil pedir ayuda, porque en algún momento pensaste que no podías confiar en nadie. Jung destacaba la importancia de integrar la sombra, esa parte de nosotros que preferimos ignorar. En muchas mujeres, la niña interior herida se transforma en una sombra poderosa. Se oculta tras la independencia excesiva, el perfeccionismo y el temor a mostrarse vulnerable. Pero, por mucho que intentemos suprimirla,
siempre logrará salir a la superficie. Puede hacerlo a través de relaciones destructivas, patrones repetitivos o incluso enfermedades físicas, ya que cuerpo y mente están íntimamente conectados, y todo lo que no sanamos emocionalmente acaba manifestándose de alguna manera. Sanar implica darle espacio a esa niña interior, dejar que exprese lo que no pudo en su momento. En muchas ocasiones, escribirle una carta, hablarle en voz alta o visualizarla para decirle lo que necesitaba escuchar puede ser un punto de inflexión. Aunque es un gesto simbólico, Jung nos enseñó que el inconsciente se comunica a través de símbolos, y al cerrar esos capítulos de pasado, liberamos la energía que permaneció cautiva en ellos. Al sanar nuestra niña interna, también renovamos nuestra energía femenina, ya que la verdadera naturaleza de lo femenino no radica en la fragilidad ni en la debilidad, sino en la habilidad para recibir, para sintonizar con la intuición y para crear desde lo más profundo del corazón. Cuando nuestra niña interior está lastimada, esa energía queda bloqueada. Nos volvemos inflexibles, cautelosas y perdemos conexión con nuestra intuición. Sin embargo, al sanar, al aprender a cuidar de nosotras mismas en lugar de depender de otros para hacerlo, restablecemos ese vínculo con nuestra esencia más profunda. Esto no quiere decir que no volvamos a experimentar miedo o incertidumbre. El proceso de curación es constante, un recorrido de descubrimiento personal y evolución. La diferencia radica en que, en vez de permitir que nuestras heridas guíen nuestra existencia, aprendemos a gestionarlas con conciencia. En lugar de reaccionar impulsivamente desde el sufrimiento, actuamos con la sabiduría adquirida. Y en lugar de buscar aprobación externa, nos la otorgamos a nosotras mismas. Este proceso no solo influye en nuestra relación con nosotras mismas, sino también con el entorno que nos rodea. Al sanar nuestra niña interior, transformamos la manera en que interactuamos con los demás. Dejamos de aceptar lo mínimo, dejamos de conformarnos con vínculos que nos agotan. Nos volvemos más exigentes, no por temor, sino por amor propio, porque cuando conocemos nuestro valor y hemos aprendido a satisfacer nuestras propias necesidades, dejamos de buscar que otros lo hagan por nosotras. Jung afirmaba que el objetivo de la vida es la individuación, lo que implica llegar a ser quienes realmente somos, sin disfraces ni influencias externas. Sin embargo, este proceso solo puede llevarse a cabo cuando nos animamos a explorar nuestro interior, cuando dejamos de evadirnos a nosotras mismas. Sanar a nuestra niña interior es uno de los pasos clave en este recorrido. Es posible que este proceso haga aflorar sentimientos que habías guardado en lo más profundo por mucho tiempo. Al principio, podrías sentir rechazo, como si una parte de ti deseara seguir dejando atrás lo vivido. Pero ten presente que cada emoción que emerge es una oportunidad para sanar. En lugar de esquivarla, permítete sentirla, observarla y darle el espacio que necesita. Con el tiempo, notarás cómo esa niña interior empieza a recuperar la confianza en ti. El mundo exterior es un reflejo de lo que sucede dentro de nosotros. Si deseamos cambiar nuestra vida, si buscamos vivir con más amor, paz y autenticidad, lo primero que debemos hacer es trabajar en nuestro interior. La excelente noticia es que nunca es tarde para comenzar. Tu niña interior sigue esperando por ti, y cuando finalmente le brindes el amor que siempre ha necesitado, te darás cuenta de que todo lo que has estado buscando en el exterior siempre ha estado dentro de ti. Al momento en que empieces a sanar a tu niña interior, todo en tu vida comenzará a transformarse. El cambio no ocurre de inmediato, pero es algo transformador. Al principio, puede surgir cierta resistencia, ya que nuestra mente no está acostumbrada a ser escuchada. Jung mencionaba cómo la psique desarrolla mecanismos de protección para evitar el sufrimiento, y uno de los más frecuentes es la distracción. Con frecuencia, cuando estamos a punto de confrontar nuestras emociones, buscamos maneras de escapar, refugiándonos en el trabajo, en relaciones problemáticas o en el entretenimiento constante. El dolor no desaparece simplemente porque lo ignoremos. Permanece en nuestro cuerpo, mente y alma, esperando ser reconocido. Un claro indicador de una niña interior herida es esa sensación de vacío, esa impresión de que algo falta, de que, por más que intentes, siempre hay un espacio vacío en tu interior. Numerosas personas tratan de llenar ese vacío a través de relaciones, éxitos o buscando aprobación externa,
Pero Jung nos enseñó que ese vacío no debe completarse con elementos externos. Es una llamada del inconsciente, una señal de que hay aspectos de uno mismo que han sido ignorados y necesitan ser reintegrados. Al comenzar a sanar, empiezas a notar cómo se transforman tus emociones. Al principio, podrías experimentar tristeza, melancolía o incluso rabia. Estas emociones no son perjudiciales, son simplemente el modo en que tu mente inconsciente revela lo que ha estado guardado. En lugar de reprimirlas, date permiso para sentirlas, escribir sobre ellas o reflexionar en silencio. Cada vez que lo hagas, estarás liberando la energía que quedó estancada en el pasado. Un elemento importante en ese proceso es aprender a distinguir la voz de tu niña interior de la voz de tu ego. Jung describía el ego como esa parte de nuestra psique que intenta cuidarnos, pero que frecuentemente nos retiene en comportamientos restrictivos. La voz del ego suele ser exigente, perfeccionista y llena de miedo. Nos dice que no somos lo suficientemente buenos, que no podemos confiar en los demás, que debemos seguir defendiéndonos. Sin embargo, la voz de la niña interna es distinta. Es más pura, más emocional y más auténtica. Es la voz que expresa el deseo de amor, de ser vista, de ser escuchada. A medida que te recuperas, comienzas a percatarte de que tu intuición se vuelve más nítida. Jung describía el inconsciente como una fuente interminable de sabiduría, pero para conectarnos con ella, debemos aprender a escucharla. En muchas ocasiones, las respuestas que buscamos en el exterior ya residen en nuestro interior, pero el bullicio del mundo externo nos impide oírlas. Al reconectar contigo misma, esa voz interior se hace más nítida. Comienzas a tener más confianza en ti, en las decisiones que tomas y en cómo te sientes. Las relaciones también experimentan transformaciones. Algo realmente revelador de este proceso es comprender que muchas de las interacciones que has tenido no se trataban tanto de los demás, sino de las heridas no sanadas que llevas dentro. Quizás te has percatado de que atraes a personas similares una y otra vez, o que ciertas circunstancias tienden a repetirse con diferentes individuos. Jung nos explicó que esto no es una simple casualidad. Es el inconsciente intentando revelarnos algo. Cuando una herida no ha sido curada, tendemos a reproducir inconscientemente la misma situación que la causó, con la esperanza de que esta vez el desenlace será distinto. Por esta razón, muchas personas se sienten atraídas por relaciones que replican los mismos patrones que vivieron en su infancia, no porque deseen sufrir, sino porque su inconsciente busca encontrar una solución. Sin embargo, la verdadera resolución no se logra repitiendo la misma historia con alguien más. Se alcanza a través de la toma de conciencia, al transformar la narrativa y sanar desde lo más profundo. Cuando comienzas a sanar, dejas de atraer vínculos fundamentados en la falta. Dejas de depender de la validación externa porque aprendes a reconocer tu propio valor. Y cuando esto ocurre, las personas a tu alrededor también cambian. Comienzas a rodearte de aquellos que están alineados con tu evolución, que te respetan y que te aprecian por lo que eres en realidad. Sin embargo, la transformación más significativa se da en la conexión que establecemos con nosotras mismas. Jung afirmaba que la auténtica individuación, el viaje hacia convertirnos en nuestra versión más genuina, solo es posible cuando abrazamos todos los aspectos de nuestra psique, incluidas las partes que hemos repudiado. Sanar a la niña interior es un paso esencial en este camino. A medida que avances en este camino, es probable que descubras que muchas de las creencias que tienes sobre ti misma no provienen realmente de ti. Puede ser que hayas crecido pensando que no eras lo bastante buena, inteligente o valiosa. Pero, ¿de dónde surge esa percepción? A menudo, estas creencias son absorbidas en la infancia, influenciadas por las experiencias que vivimos y por la forma en que interpretamos el mundo en ese entonces. Sin embargo, no se trata de certezas inamovibles. Son relatos que pueden ser reescritos. Sanar es tomar la decisión consciente de qué historia deseas contar sobre ti misma. Es dejar atrás el guión del pasado y crear uno nuevo, fundamentado en el amor propio, la aceptación y la autenticidad. Y cuando tomas esa decisión, todo en tu vida comienza a ajustarse de una manera que jamás habías vivido.